Mariano y Rafa hablaban de la estructura, de los cambios que hay en la estructura del guión de cortometraje. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas diferencias? Creo que lo primero tiene que ver con, mm, podríamos llamarlo casi, casi como los actos, ¿no? Digo que no es que necesariamente lo pensemos tan rígidamente así, pero pues, sí, generalmente de una manera u otra, un largometraje se cuenta en tres actos o podríamos discutir que en cuatro, ¿no? O sea, si pensamos como el segundo acto en realidad como dos. Este, ¿no? Como que, y cada uno de ellos, pues sí tiene como tradicionalmente como su inicio, su punto y su transición hacia otro, ¿no? Creo que eso inevitablemente por la brevedad de un corto no da tiempo de que así sea. Casi, casi podríamos pensarlos eh, un poco como que los mejores cortos casi casi funcionan en un acto, pensándolo como que un primer acto casi casi se omite, ¿no? O sea, digo, estoy hablando de generalidades, ¿no? Evidentemente no todo corto entrará ahí, pero sí es como que más usual eso, como tener como una sola curva, ¿no? O sea, como no dar tantas vueltas, no, esta cosa que pasa mucho en un largo de que parece que va a conseguir su objetivo el protagonista y hay un cambio, ¿no? Hay una nueva, hay alguna novedad que lo regresa a la entrada del calabozo o de inevitablemente lo lleva a replantear la ruta, ¿no? Casi, casi aquí pues, no nos da tiempo de replantear esas cosas, ¿no? Casi como que pensar en la ruta inicial es la que nos va a dar tiempo de recorrer, insisto, ¿no? O sea, no necesariamente es que todo vaya a adaptarse de esa forma, pero eso podría decir como una generalidad, ¿no? O sea, de que no se permiten tantas vueltas, es mucho más directo, desde un inicio queda claro cuál es la ruta que se va a llevar y cuando se concluye esa ruta, concluye satisfactoriamente el corto. También el corto favorece, bueno, le ayuda mucho cuando suele centrarse en una sola situación dramática y, o sea, y realmente una sola situación dramática y como un gran núcleo en el que no te alejas demasiado, porque en un largometraje pues, tienes varias situaciones probablemente concatenadas, está bien armado, está bien diseñado y que todo es parte de un verdadero gran conflicto, ¿no? Pero en un corto eh, sí es muy recomendable, o sea, sí es muy recomendable enfocarse en un momento, en una situación, en un momento de lo que podría tal vez ser un gran conflicto, un conflicto mayor, pero realmente enfocado en ese momento, suele ser muy útil porque también te da, sobre todo te obliga a no estructurarlo como largo y luego querer meterlo en el botecito de corto, que eso pasa mucho. O sea, muchos alumnos llegan con sus sinopsis de corto y son sinopsis de largometraje. O sea, por lo menos la mitad son sinopsis de largometraje en el que dices, no hay manera de explorar lo que te interesa explorar, de las maneras las maneras en que lo quieres explorar en 15 20 minutos. ¿No? O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque esa es una situación que requiere varias iteraciones, ¿no? Varias exploraciones. Mientras que el corto realmente sí puede ser un microcosmos de algo que puede apuntar a otros lados. O sea, cuántos cortos no se han vuelto largometrajes después, ¿no? Pero, pero realmente ese momento, esa situación dramática te está dando todo lo que te necesita dar para que esa situación funcione. Entonces, y es parte también de lo que decía, no me acuerdo si lo estaba mencionando Rafa o Luis Mano, que fue Rafa, de que el corto te obliga a desarrollar pues las estrategias de desarrollo de escena, ¿no? Por ejemplo, en un largo, tal vez puedes darte el lujo de repente que tener un par de escenas que tal vez no están al tiro. En un cortometraje de ninguna manera. En un cortometraje de ninguna manera puedes tener una escena donde se esté cayendo el conflicto que sea de relleno. Digamos, en realidad no debería haber ese tipo de escenas, pero en un largometraje, digamos, te la perdona la audiencia, ¿no? Todos, o sea, todos hemos visto películas que amamos, que de repente hay dos, tres escenas por ahí que me da el chance de ir al baño o me da el chance de ir a hacerme el café, le pongo pausa. O sea, todos ubicamos, pero en un corto es 30%
de tu tiempo de pantalla, 50%, ¿no? O sea, hay cortos que realmente son una gran escena, ¿no? Entonces, no te puedes decir, o sea, tienes que realmente aprender a usar las herramientas de la escena en su máxima expresión, porque de otra manera te vas a perder o vas a tener un corto que no va a funcionar. Yo en particular, para un ejercicio personal que hice cuando teníamos, bueno, todavía existe, todavía la pueden consultar, sigue en línea, está a punto literal, este mes, marzo, tenemos que pagar una renovación del dominio. Tello y yo y compañeros de la generación abuelitas, cuando estudiamos guión en el CCC, hicimos una revista digital que se llama Plotpoint, está en www.plotpoint.com.mx. Están todos los contenidos que hicimos durante ese tiempo, ya no está actualizada, pero todo lo que hicimos en su momento está ahí. Y una de estas cosas que yo hice, uno de los artículos que publiqué, fue, me aventé a proponer una estructura de cortometraje, porque pues obviamente los manuales, que ya hablamos de manuales de guionistas aquí, pues los más famosos, McKee, Sid Field, Blake Snyder, Vogler, Truby, están enfocados o hacen una propuesta estructural enfocada en el largometraje porque es el estándar industrial, ¿no? Digamos, es donde es la base, digamos. Entonces, pero justamente no suele haber este tipo de alternativas para estructurar un corto. Yo creo que está bien que no existan o que no sean tan populares, porque justamente, repito, es un área mucho más de experimentación narrativa, el corto. Entonces, es mucho más libre y como no hay un público que te demande que le llenes 1 hora y media mínimo de entretenimiento con giros, sorpresas y bla, 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 en el corto puedes tener más libertades y por eso es que no existe. Pero yo hice una propuesta estructural de 5 partes en la que, como bien dice Luis Mariano, prácticamente se trata de cumplir una curva, ¿no? Donde hay una especie de primer acto una especie de primer y tercer acto muy breve, que tal cual se llama, el primer acto le llamo el estado de las cosas, que el estado de las cosas es tu primera escena, es decir, a quiénes estamos viendo, cuál es la relación entre los personajes, qué le está pasando, dónde están. O sea, en una escena o dos, digamos, rápidamente como meternos en el qué estamos viendo, ¿no? También para que no estemos como perdidos. Y seguido de eso viene un evento que se llama desequilibrio, que es similar al catalizador, al incidente incitador, que es la llegada del conflicto. El desequilibrio lo que hace es modificar el estado de las cosas y abrir la pregunta dramática que se responde en el clímax. Entonces es estado de las cosas, desequilibrio, consecuencias del desequilibrio, que son escenas después de eso que rompe el estado de las cosas, el clímax, que responde a la pregunta dramática, y el nuevo estado de las cosas, que es como el acto 3. O sea, donde después de esta como turbulencia, donde quedamos con los personajes y la situación. Entonces, en realidad, es una abstracción pues, del viaje del héroe y de todas estas estructuras como mucho más amplias en 5 momentos: estado de las cosas, desequilibrio, consecuencias del desequilibrio, clímax, donde se resuelve la pregunta dramática, y nuevo estado de las cosas. Entonces, como que en un estadio, casi que si tú puedes, digo, la sugerencia es, si tú armas 5 escenas que cumplan ese objetivo, tú ya tienes un corto, digamos, como que cumple un arco pequeño, ¿no? Ahora, es un ejercicio nada más para... lo que le digo a mis alumnos es que es algo que, o sea, cuando lo ejemplifico con cortos, es que ninguno de los cortos que pongo, que son de varios años atrás de mí, nadie los escribió siguiendo mi estructura, pero yo encontré la estructura en esos cortos, que es lo mismo que pasa con todos los manuales, ¿no? Y lo decíamos, las películas se han escrito desde muchos años antes que llegara Salva al Gato, ¿no? Entonces, Entonces, Salva al Gato no lo publicó Aristóteles. No fue Aristóteles, hay una demanda ahí de por medio, pero nada, o sea, justo creo que hay una manera de entender cómo justamente presentar una situación, desarrollarla, que son las consecuencias, y concluirla, ¿no? Que ese es el arco principal que puedes cubrir en un cortometraje.